Mi hermano José, viendo el seguimiento de lo que es la caminata de Abraham, por ejemplo, cuando en el capítulo 12 le hace el llamamiento al Señor a que deje primeramente su lugar natal para ser bendecido. Y viendo que a primera instancia vemos que Abraham, a primera instancia, falla en el llamado del Señor porque él no dejó, sino que se fue llevando a su papá y se fue llevando a su sobrino. Entonces, inicialmente como algunas personas o algunos líderes, o por decirlo así, unos predicadores, daban como un incumplimiento de parte de Abraham al llamamiento que le había hecho el Señor. Eh, Muchas personas piensan que entonces Abraham tuvo que haber sido un radical para poder recibir la bendición de parte de Dios. Pero como usted nos acaba de dar esta enseñanza, vemos claramente que en realidad no fue así, sino que unos capítulos más adelante tiene la visitación de Melquisedec a Abraham, más bien para darle una promesa, y es ahí donde usted nos indica pues que no está bien esa enseñanza que la gente llama que cuando uno tiene el llamamiento tiene que ser radical como lo debió ser Abraham, sino que Dios siente una satisfacción por los pasos que va dando su hijo, la misma satisfacción que sintió con Abraham. Así es, hermano. Podemos notar cómo el Señor hace el llamamiento en 3 pasos y Abraham los cumple tal cual Dios se lo pide. Porque el detalle está en entender el plan de Dios, como cuando el Señor le habló a Noé. Él tuvo que entender el plan de Dios. Primero, cuáles eran las razones de construir un arca. Y segundo, poder tener el plano, el entendimiento de cómo construir el arca. Cuando un siervo de Dios conoce el plan del Señor, dentro del llamamiento que Dios le da el material para poderlo cumplir de acuerdo al llamamiento. Nosotros miramos también al hermano Branham en esta forma. El ministerio de él estaba dividido en 3 fases. No podía tomar la última para ponerla en el lugar de la primera. Lo tuvo que desarrollar tal cual como Dios le dio. La sanidad como el primer paso del ministerio, la revelación de los secretos de los corazones como el segundo paso y la revelación de los misterios como tercer paso. Todo hombre de Dios ha sido ordenado así. Ahora, el llamamiento de Abraham, nosotros lo vemos en una diferencia muy grande entre el llamamiento que Dios le hizo al pueblo de Israel a dejar a Egipto, a Faraón y a Egipto. Voy primero a poner esto como punto inicial para que podamos tener una referencia. Amén. Cuando Abraham salió tras el llamamiento del Señor, él no tenía la circuncisión. Quiere decir que él salió caminando hacia la Amén. circuncisión. Eso es correcto. Pero cuando los israelitas salieron, ellos ya tenían la circuncisión. Esta es la diferencia entre el llamamiento de Abraham y el llamamiento de los judíos, o sea, de los hijos de Jacob. Cuando ellos salieron de Egipto, ya tenían la circuncisión como señal del pacto. No olvidemos que fue en Abraham donde se dio el inicio de esta práctica. Entonces, al mirar esta diferencia, podemos observar que Abraham, al salir en estos 3 pasos que le pide el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, automáticamente, cuando vemos, este fue el pedido de Dios y ese debería ser la caminata para poderlo Dios bendecir. Entonces, ¿cuál es el problema en esto? Cuando como predicador uno viene de una forma radical, como usted lo mencionó, trata de creer que para Abraham dar obediencia a este mandato, debería haberse separado de la tierra, de la casa de su padre y de la parentela en un solo paso. Pero Dios no se lo pide en un solo paso. Tal cual fue el pedido,
Así fue la obediencia de Abraham. Amén. Recordemos que el apóstol San Pablo lo coloca a Abraham justificado por la fe, por lo que le creyó y por la obediencia que él tuvo a su llamada. Entonces, la primera cosa que en la Biblia aparece es deja tu tierra. Y eso hizo él. Amén. Pero salió con su padre y salió con su sobrino. Amén. Pero la Biblia nos enseña que Dios le había pedido que el segundo paso fuera deja la casa de tu padre, que prácticamente eso hizo. Él salió de Ur de los Caldeos dejando su tierra, pero llegó a Aram Parán y allí fue la etapa donde él debería dejar su padre. Allí murió su padre, allí lo sepultó y él continuó la caminata. Pero le quedaba la última parte, que era dejar la parentela. Por eso es que usted, al observar el libro titulado La estatura del hombre perfecto, está justamente en el párrafo 176, nosotros vamos a ver cómo el profeta de Dios dice. Voy a darme la oportunidad de leerlo para que ustedes lo puedan mirar. Amén. El libro La estatura del hombre perfecto. Tengamos paciencia un poquito. Aquí en el párrafo 176, vamos a leer lo siguiente. A ver, un momentito. Pero no llenar mucho el... Ay, esto no se maneja mucho. No lo consigo. Bien, lo voy a tratar de buscar aquí mientras seguimos. En esta parte podemos mirar cómo el profeta nos enseña que la última fase que Abraham le tocó dejar fue su parentela. Y él lo viene tipificando dentro de los movimientos que damos nosotros en las tres etapas de la gracia, como así lo conocemos, ¿no? Viene y nos explica que la parentela nuestra son esos sentidos. La batalla más grande jamás peleada. Me equivoqué en cuanto al sermón. Lo veré. Ahora sí ya lo tengo. La más grande batalla jamás peleada. Este sí es el párrafo 176, perdón. Listo. 177. Sal de tu parentela, Abraham. Lo que pasa es que ellos dudan y son incrédulos. Pongan atención a lo que dice. Lo que pasa es que ellos dudan y son incrédulos. Ellos te llevarán a esa misma condición. Sal de ahí, sepárate y vive para mí. ¿Qué es? Dice el profeta. ¿Qué es? Deja toda tu conciencia, tus sentidos atrás. Así, abre tu mente y recuerda que soy yo. Ven, vive conmigo. Dios está llamando toda simiente de Abraham en esta mañana a esa misma clase de vida. La gran batalla ruge ahora mundialmente. Dios quiere que sus hijos se separen. ¿De qué? Vista,
gusto, Amén. tacto, Amén. olfato, oído, de imaginaciones, conciencias, recuerdos, razonamientos, afectos. De todo, De los 10 sentidos. que abran su mente y dejen entrar a la palabra y que marchen con la palabra. Amén. Ese es un verdadero soldado. Pero aquí en el primer párrafo que leímos, el párrafo 77, lo vuelvo a repetir, dice, sal de tu parentela, Abraham. Ellos, lo que pasa es que ellos dudan y son incrédulos. Ellos te llevarán a la misma condición. Sal de ahí, sepárate y vive para mí. ¿Qué es? Aquí explica qué es la parentela y dice, deja toda tu conciencia, tus sentidos atrás, así. Ese es el llamado. Entonces, por eso cuando nosotros observamos que el llamado está sectorizado, la última parte que al creyente le toca dejar es estos sentidos, estos 10 sentidos que más bien nos colocan como enemigos de Dios. Amén. Pero para eso, el mensajero también explica en otro lugar que la casa del Padre, en este caso el llamamiento que te ha hecho Abraham, deja la casa de tu padre. El profeta dijo, es esa vieja religión a la que alguna vez pertenecimos. Pero deja tu tierra, es el mundo. Entonces, ahí están las 3 cosas que somos llamados a dejar. Y de pronto, usted puede dejar el mundo, pero todavía lleva con usted sus sentidos. Entonces, Dios no podía hacer que Abraham dejara estas 3 cosas de una forma radical, sino que viniera en ese proceso. Ahora, cuando vemos nosotros por la revelación que eso fue así, entonces Dios le pudo dar a él, después de haber dado esos 3 pasos cumplidamente como él se los pidió, Dios le pudo dar la circuncisión como señal del pacto. Ahora, uno no nace de nuevo cuando es justificado. Eso es correcto. Uno no nace de nuevo cuando es santificado. Uno va camino hacia el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos a Abraham cumpliendo así como Dios le pidió, él no caminó en desobediencia. Más bien la Biblia nos muestra la obediencia en la que él caminó hacia la promesa que era ese sello. Por eso es que nosotros, al recibir una información de esa manera, nos convertimos en personas más débiles de los que éramos. Porque decimos, no, yo solo estoy en justificación y aquí soy débil y tal vez puedo pecar, tal vez puedo hacer esto, pero no olvidemos que esa persona no ha llegado a ser un cristiano. Una persona es un cristiano cuando nace de nuevo. Y mientras él esté caminando por su justificación y su santificación, caminando hacia el nuevo nacimiento, él todavía no tiene la vida de Dios. Entonces, a pesar de ser una simiente, porque él no es que llega a ser una simiente, sino que él es una simiente que viene para ser vivificada por esa luz de la palabra. Entonces, a pesar de eso, él todavía no ha dado el paso inicial para vivir dentro de cada promesa que Dios le ha dado. Porque cuando la Biblia nos enseña que fuimos nosotros bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no encontramos cómo dentro de la justificación vivir en lugares celestiales. Dentro de la santificación vivir en lugares celestiales. Eso es correcto. Recordemos que el hermano Granja mismo dice que la santificación lo hace un vaso limpio, pero no lo hace todavía un vaso lleno. Exacto, amén. Solo amén, lo ha amén. puesto en posición para ser usado. Amén. Apenas recién puede comenzar a caer la primera gota de la vida de Dios. Y cuando encontramos que la circuncisión fue la señal del pacto, ahora encontramos que la señal de nuestro pacto es el Espíritu Santo en usted como el nuevo nacimiento. Amén. Ahí están sus 3 pasos. Gloria a Dios. Y Abraham no caminó en desobediencia como se lo presentó, como lo llegamos a creer en algún tiempo. Abraham no caminó en desobediencia. Más bien la Biblia presenta que por la razón de no haber descreído cada cosa de la que Dios le prometió, Dios lo justificó, lo hizo su amigo, prácticamente lo coloca dentro de la posición de la persona digna de recibir cada promesa del Señor. Él caminó de acuerdo al llamado.
Él caminó dejando su tierra, dejando la casa de su padre, y lo último que dejó fue la parentela. Ahora, el profeta nos pone que la parentela son nuestros sentidos. Amén. Y es el último paso para poderle permitir que la señal pueda entrar. Gloria a Dios. Eso es.